Amigos y hermanos, muy buenos días. Es un placer que nos acompañen en este día y juntos, desde diferentes lugares, poder exaltar el nombre de nuestro Señor. Quiero invitarle para entregarle al Señor este tiempo y también nuestro corazón. Padre bueno, muchas gracias porque tú eres un Dios grande, eres un Dios poderoso, eres un Dios misericordioso. Gracias, Señor, porque hoy nos permites disfrutar misericordias tuyas. Gracias porque este día, Señor, lo creaste y es un día para alabarte, es un día para regocijarnos en ti, es un día, Señor, para adorar tu nombre, es un día, Señor, para estar a tus pies, recibir de ti, Señor, la bendición y poder glorificarte, Señor, y exaltarte. Padre, queremos que nuestras vidas te adoren en este día. Queremos juntos como iglesia, desde diferentes lugares, adorar tu nombre, escuchar tu palabra, Señor, ser partícipes de tu bendición para nuestras vidas en este día. Gracias, Señor, por los niños que también están pendientes de la instrucción, por cada hermano, Señor, que toma tiempo para alabarte y para bendecirte. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén y amén. Ahora vamos a tener un tiempo de alabanza y quiero invitarle para que ahí donde usted está pueda alabar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy buenos días, iglesia. En esta mañana le vamos a decir al Señor, todos juntos, que Él es la única razón de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Amén. Así que te invito a que le alabes al Señor junto con nosotros. La razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres la única razón. La única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Vamos a decir el Señor en todo tiempo. Dígaselo conmigo allí donde está. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo
todo tiempo te adoraré. Amén. Así es, Señor. Recibe la alabanza de tu iglesia, Señor, que te alaba. Amén. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Y ahora le vamos a decir al Señor que es bueno alabarle y bueno es glorificarle. Es bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Es bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Y gozarme en tu poder. Y bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es
Señor. Amén. Qué bueno es alabar al Señor. Y vamos a terminar este tiempo dándole gracias al Señor. Dale gracias conmigo a Dios allí. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, por todo lo que permites en nuestras vidas, Señor. Todo lo que haces en nuestra vida. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos
Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Muchas gracias te damos, Señor, en esta mañana. Amén. Después de este tiempo de alabanza, vamos a la reflexión bíblica y hoy el pastor Fabio Enrique Calderón Loaiza con nosotros. Familia de Benecer, hermanos y amigos, fraternal saludo, que Dios les bendiga. La palabra del Señor nos enseña en Habacuc 2:4 que el justo vive por fe. Asimismo, el libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 38, nos enseña que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que somos de los que avanzamos, porque el justo por su fe vivirá. Al abordar el capítulo 11 del libro de Hebreos, estamos tocando uno de los más hermosos y majestuosos capítulos de toda la Biblia. Es allí donde nosotros encontramos la historia de los que se han llamado héroes de la fe, hombres y mujeres que dieron su vida por servir al Señor, por servirle a Él y por la causa a la cual el Señor les había llamado y nos ha llamado a nosotros también. Hoy quiero abordar un tema muy significativo que nos deja grandes enseñanzas, porque cada vez que este capítulo nosotros lo estudiamos, inmediatamente nos conectamos con el Antiguo Testamento y con la vida de aquellos hombres que vivieron en esas épocas, que dejaron grandes enseñanzas y cuyas experiencias de vida nos sirven a nosotros como un espejo en el cual podemos vivir, mirarnos y desarrollar nuestra fe para seguir creciendo conforme a la medida de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 11, versículo 23 de Hebreos nos dice de la siguiente manera: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El doctor David Jeremiah nos enseña que el autor de los Hebreos nos introduce con la frase por la fe Moisés, y al hacerlo de esta manera nos da 5 lecciones de fe, una que pertenece a los padres de Moisés, las otras 3
a la vida de Moisés directamente decisiones que él tomó, decisiones que estaban en su corazón lleno de convicciones por lo que Dios había hecho en su vida y quería que él hiciera. Y también nos habla de una quinta, que es la forma como el pueblo de Israel, por fe, obedeció lo que el Señor les había dicho para salir de la tierra de Egipto, donde habían sido esclavos por más de 400 años. La vida de Moisés desde su nacimiento fue una vida donde la mano de Dios estuvo siempre levantándose a favor de él para protegerle, porque había un gran propósito de parte de Dios con él y con el pueblo de Israel. Este es el pueblo escogido por Dios, pueblo cuyo propósito Dios había establecido, propósito grande de hacer de ellos una gran nación. Pero este pueblo gime, este pueblo bajo la esclavitud de un faraón implacable está tratando siempre de buscar en Dios una respuesta que traiga para ellos una salida, que sea la salida que les ayude a ser un pueblo totalmente libre. Hay tres cosas importantes que es necesario que nosotros examinemos de la vida de Moisés. Moisés es un hombre que la Biblia lo describe como un varón de Dios. El libro de Deuteronomio, el capítulo 33, versículo 1, nos dice que este varón era reconocido porque era un hombre no como los demás, sino un hombre que se distinguía de los demás porque Dios estaba con él. Y qué bueno sería que la iglesia del Señor pueda ser conocida como el pueblo del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que puede seguir haciendo cosas grandes, maravillosas, que muchas personas que no tienen a Cristo a veces no comprenden cómo el Dios nuestro nos cuida y nos protege. Moisés, varón de Dios, lo describe la Biblia. Pero no solamente nos habla de Moisés como un varón de Dios. El mismo libro de Deuteronomio, el capítulo 34, versículo 5, lo define como un siervo del Señor, un servidor, una persona que está a disposición de aquel que lo llamó. Hebreos 3:5 nos enseña a nosotros que Moisés fue fiel en toda la casa del Señor. Un corazón obediente, un corazón sumiso, un corazón que se dejaba moldear por la mano preciosa del Señor para cumplir con su voluntad y hacer los propósitos de aquel que le había escogido. Interesante ver que Moisés mantuvo esa relación estrecha con el Señor. El libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 11, nos habla de Moisés como alguien que hablaba cara a cara con Dios. ¿Saben quién lo dijo? Dios mismo. Dios mismo expresó que él hablaba con Moisés como cualquiera habla con su compañero. En otras palabras, Dios lo que está diciéndonos es que él disfrutaba de la compañía de Moisés como Moisés disfrutaba de la compañía de Dios. Había una amistad entre ellos dos. A tal punto que el único que sabe dónde quedó el cuerpo de Moisés, que asistió al entierro de Moisés, fue Dios, cuando lo llamó allí al monte para recoger su alma, porque ya el propósito de la vida de Moisés en la tierra había terminado. Se dice de Moisés, queridos hermanos y amigos, que este varón de Dios es el hombre que más sobresale en las Escrituras después de nuestro Señor Jesucristo. Su vida, 120 años, podemos estudiarla en 3 etapas. La primera etapa duró 40 años y las otras 2 también, cada una de ellas, esos mismos 40 años, hasta lograr los 120 cuando se fue con Dios. La primera entonces etapa de la vida de Moisés
es la etapa donde nosotros vemos la mano de Dios trabajando la vida de Moisés y le hemos llamado guardado por Dios. Moisés nace en un periodo difícil. Hay un nuevo faraón y este nuevo faraón no conocía a José ni a ninguno de los que estuvieron, de sus hermanos, ni de los descendientes más cercanos de la vida de José. Este nuevo faraón está al mando del pueblo de Egipto y los que están a su lado tienen una gran preocupación. Cuando Jacob llegó con sus hijos a la tierra de Egipto, que se dio cuenta que su hijo José no estaba muerto, sino que él vivía, y José era el segundo al mando del pueblo egipcio, el segundo señor en toda esa tierra, después del faraón. Con permiso del faraón, ellos se ubicaron, la familia de José, familia de Jacob, todos en aquella tierra. Eran 70 personas que habían llegado, pero estas 70 personas tenían una promesa de parte de Dios. Ellos serían una gran nación. No sé cuántas promesas tú tengas de parte de Dios. Todavía no se han cumplido. Y quizás ha pasado mucho tiempo. Y pasará mucho tiempo más. Eso solo lo sabe Dios. Pero ahora, en la época en que Moisés nace, en la época en que Moisés viene a este mundo de parte de Dios, el pueblo está sufriendo porque los que trabajan al lado del faraón le han dicho: oye, el pueblo hebreo ha crecido mucho en medio nuestro. Este pueblo se ha engrandecido y tenemos el temor que este pueblo se una a naciones vecinas y unidos a otras naciones, ellos hagan guerra contra nosotros y tomen nuestro territorio, nuestro país. Faraón, ante esta noticia, ante esta situación, se decide tomar una decisión. Imagínense, hermano, la decisión que toma. Llama a las parteras de su nación y les ordena: cuando nazca un varón, hijo de las hebreas, sea muerto. Si nace niña, puede vivir. Todo aquel grupo de mujeres parteras de Egipto escucharon la orden de Faraón, pero no la cumplieron. Y no la cumplieron porque Dios protege a su pueblo. Dios es poderoso para poner el sentir de Él, para cumplir y poner su propósito aún en aquellos que no invocan su nombre. Cuando se trata de su pueblo, Dios hace lo que sea. Y Dios lo hizo. Y aquellas mujeres decidieron no cumplir la orden del faraón. Y el pueblo hebreo siguió multiplicándose. El pueblo hebreo siguió creciendo. Ante esta situación, entonces Faraón pregunta a las parteras qué sucede. Y ellas sabiamente responden al Faraón diciéndole: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ellas son más robustas. Aquí, robustez no tiene que ver con obesidad, sino con salud. La salud de las hebreas, las mujeres de Dios, son diferentes. Las mujeres del Señor son distintas. Se distinguen en todo porque le pertenecen a alguien que las llena de gracia, de sabiduría. Son mujeres sabias, prudentes. Pero estas mujeres dan a luz y decían las egipcias, y cuando nosotros llegamos, en el momento en que nos avisan, ya ellas han dado a luz su bebé y no sabemos qué pasa. Entonces viene una nueva orden del faraón. Niño hebreo que nazca, deben arrojarlo al río. Debe quedar allí. Y niña, déjenla que viva. Hermanos, la situación cada día es más apremiante y más difícil para el pueblo judío. Y el pueblo judío sabe que ellos
no tienen fuerza en sí mismos para enfrentar la situación, pero hay un Dios que los guarda. Entonces nace un niño que la Biblia lo describe hermoso. Si la Biblia lo describe hermoso, es porque este niño en sí lo era. Sus padres lo toman y lo guardan 3 meses. Y el niño va creciendo. Y creo que la hermosura del niño no debió haber sido solamente física. Había una gracia especial en él. Porque cuando los hijos de los creyentes vienen a este mundo, créame, hermano, es porque Dios tiene un propósito con ellos, y aún hay hijos de personas no creyentes que el Señor les permite nacer, les ha bendecido su hogar, y esos niños también tienen un propósito de parte de Dios, porque no sabemos el presente, sino que lo vemos, no sabemos el futuro. Dios sabe el presente, Dios sabe el pasado, sabe el futuro, y Dios sabe por qué permite que cada niño nazca. La vida está en las manos de Dios. Este niño era diferente. La mamá lo guarda 3 meses, pero ya sabe que después de ese tiempo era difícil conservarlo. Y da un salto de fe. Por la fe, Moisés fue guardado por sus padres. Entonces arreglan una canastilla, la dejan en el río, y la hermana de Moisés va a la orilla del río a lo lejos para ver qué sucede con el niño. Mis hermanos, Dios utiliza a la gente que uno menos piensa. Ya utilizó las parteras para guardar muchos niños hebreos. Pero lo que menos podía la gente, y quizás hasta los padres de Moisés, pensar, es que Dios iba a utilizar a la hija del que había dado la orden para conservar la vida de este bebé. Miren cómo Dios es especial con nosotros. Miren cómo Dios se inquieta y se preocupa por nosotros. A nuestro Dios no se le escapa ningún detalle, hermanito. Nuestro Dios no deja pasar nada por alto. Entonces viene una situación interesantísima, porque esta mujer, la hija del faraón, va al río Nilo a bañarse. Había una costumbre, y a la vez era una forma en que la gente conservaba estas situaciones que a veces los pueblos piensan, ¿no? Y era que si una persona se bañaba en el río Nilo, iba a ser bendecida y prosperada. Cuando ella llega allí y ve la canastilla, la hace traer. Y la hermana de Moisés está observando todo, y luego se acerca donde ella está y entablan un diálogo impresionante, porque esta mujer, la hija del faraón, toma al niño porque es sacado de las aguas, le llama Moisés y se lo entrega a la hermana de Moisés, y pide que los padres de Moisés, quizás sin saber ella que eran los padres del niño, lo críen. Y esta etapa en la vida de Moisés es importante, porque Dios quería que Moisés aprendiese el temor hacia él, que Moisés aprendiese a amar a su pueblo, el pueblo hebreo, pero que a la vez Moisés conociera muchas cosas de la cultura egipcia, y él fue espiritualmente formado en su hogar e intelectualmente, académicamente formado en la cultura de los egipcios. Era un hombre entendido en muchas cosas y amaba profundamente a su pueblo. A tal punto que un día un egipcio trató de golpear o golpeó a uno de los hebreos, y él intervino y le quitó la vida al egipcio y lo guardó, lo enterró. Al día siguiente, 2 hebreos estaban discutiendo, había uno que maltrataba más al otro, y Moisés quiso intervenir, y el otro le dice: ¿cómo es que tú vienes aquí a intervenir? ¿Quién te dio ese poder, Moisés? ¿Quién te dijo que tú podías venir a eso? ¿Quieres quitarme la vida a mí, como se la quitaste al egipcio en el día de ayer? Y Moisés queda abrumado, porque él pensó que no se habían dado cuenta, que todo estaba arreglado,
mis hermanos, recordemos que no hay nada oculto que no haya de saberse. Entonces Moisés toma una decisión y sale de Egipto. Allí se cierra una etapa de 40 años, un ciclo en la vida de Moisés. ¿Usted sabía que Dios cierra ciclos en nuestras vidas? Dios muchas veces nos permite vivir etapas maravillosas, tener muchas cosas que nosotros, si a veces no las hemos anhelado, pues llegan, y otras que sí hemos anhelado y las podemos disfrutar. Pero ahora Moisés debe salir de su casa, del lado de sus padres, de sus hermanos, de la cultura egipcia donde se había criado, porque este faraón, al enterarse de la situación, buscó la vida de Moisés, quería acabar con él. Y se fue. Termina ese ciclo y se inicia en segundo lugar otro ciclo de 40 años en el desierto. Mientras Dios está formando a este hombre, hay un pueblo que está esperando la liberación. Salir de la tierra de uno, salir del lugar donde uno, Dios le ha dado y le ha permitido, pero Dios también le está moviendo y le está diciendo, basta ya, el tiempo ha terminado. Terminar un ciclo no es fácil. A veces no lo entendemos, a veces no lo aceptamos, pero Dios tiene un tiempo para todo. La Escritura nos dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Quiero que miremos, antes de ir nuevamente al desierto, 4 cosas importantes que se dieron en la vida de Moisés. Y esas 4 cosas, tú y yo debemos tenerlas muy en cuenta, porque son cosas que nos permiten mantener nuestra identidad con el Señor. El versículo 24 nos dice que cuando ya él fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sabe lo que hizo él allí? Rechazó el poder. Ese poder que los hombres tanto anhelan. Ese poder por el que muchos pelean y otros hasta matan. Calumnian y enredan. Moisés decide que él no quiere vivir más de eso. No lo acepta. Y entonces él, cuando ya era grande, dice, no, yo tengo un pueblo. Eso es identidad, hermano. También Moisés escogió ser maltratado con su pueblo que los deleites temporales del pecado. No sé cuántos de nosotros, en ese tiempo que Dios nos está trabajando, nos está permitiendo prepararnos, aprender muchas cositas, a veces nos enredamos en los placeres temporales y dejamos perder muchas bendiciones. Algunos se niegan a cortar con muchas cosas de su pasado. Pero Dios está aquí enseñándonos a través de la vida de este hombre maravilloso y grande en la fe, y nos dice que él rehusó eso. Yo no quiero. Él escogió más bien que lo vieran como un hombre del mismo pueblo judío, un hombre al que Dios había llamado, al que Dios le había permitido algunos privilegios, pero no eran los privilegios los que dominaban su corazón. Era su convicción de que él era un escogido de Dios y que Dios tenía un propósito grande con su vida. Moisés consideró que era mejor aceptar los vituperios por causa de la obra y del Señor que los tesoros de los egipcios. Puso la balanza y prefirió la eternidad. Pero miren esto. Este hombre tenía la mirada puesta en el galardón. Cuando nuestra mirada está puesta en el Señor Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, nuestra mirada está más allá de las cosas pasajeras, de las cosas temporales, de lo que aquí se va a quedar el día que vayamos con Cristo.
De lo que aquí no va a entrar allá a la presencia de Dios, porque nos iremos con cuerpos transformados. Este varón de Dios que tanto admiramos no tenía la mirada puesta en cosas triviales. Estaba enfocado en el propósito que Dios tenía con su vida. Entonces aquí se cerró el ciclo de 40 años para entrar en el otro, que era un ciclo totalmente desconocido, el desierto. Un ciclo áspero, un ciclo donde pasa de ser un principal para ser el pastor de ovejas en la casa de su suegro Jetro. Cuando él llega encuentra a las muchachas, Séfora, encuentra a otras, pero saben, mis hermanos, quizás al leerlo usted y yo no lo vemos tan difícil, pero en aquella cultura ser pastor de ovejas era el trabajo más denigrante que podía tener las personas. Si una persona era agricultor, comerciante, ganadero, estaba muy bien, pero pastor de ovejas, no era considerado algo digno para que alguien lo realizara. Y este hombre empieza a vivir allí. Estos desiertos en la vida de Moisés, este tiempo de 40 años, donde él se casa, donde tiene 2 hijos, este tiempo, hermanos, es un tiempo tan difícil, pero tan necesario, porque empezó una formación de su carácter. Algunos líderes tienen conocimiento, algunas personas son hábiles con su talento, tienen tantas cosas maravillosas que el Señor les ha dado, pero el Señor está más interesado en formar nuestro carácter para que seamos semejantes a Él. Dios nos lleva a nosotros a una muerte lenta de nuestro yo. Permite sufrimientos, tribulaciones, rechazos. Permite que usted sea malentendido. Permite, mis queridos hermanos, que lo que usted amaba tanto antes ya no lo ame, o que aquellas personas que se relacionaban mucho más con usted ahora no lo hacen. Y si usted es un líder y soporta la soledad del liderazgo, es necesaria para seguir creciendo y aprender a depender única y exclusivamente del Señor. Hay desiertos en la familia, y ante esos desiertos usted se pregunta, estas promesas que Dios me ha dado, ¿qué? Pues esas promesas se van a cumplir. Esas promesas Dios las va a llevar a cabo. Usted va a ver a sus hijos convertidos, usted va a ver a su familia restaurada, usted va a ver milagros. Quizás no sé qué más va a hacer el Señor con usted, si le va a dar dinero o no. Dios lo sabe. Pero si estás en un desierto, la actitud nos ayuda a entender lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Nosotros no somos llevados a un desierto por un Dios que sea implacable con nuestras vidas. No, somos llevados a un desierto por un Dios misericordioso y clemente, por un Dios que nos ayuda y nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y a veces no es lo que queremos, es lo que necesitamos para que tú y yo podamos más adelante ser más que hacer, y que lo que hagamos esté de acuerdo a la voluntad de Él para nuestras vidas y para que el reino de los cielos se siga extendiendo. Dios no va a escatimar ningún esfuerzo para tratarte a ti y para tratarme a mí. Dios no va a limitarse para formarte a ti y formarme a mí y ayudarnos a seguir creciendo para que podamos conocer cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos de Él. 40 años hasta que un día este hombre en el desierto se encuentra una zarza, la ve a lo lejos, un arbusto que no se quema. Se dice que las zarzas con el fuego ardían y se consumían rápidamente. Y a Moisés le llama la atención porque esa zarza no se consume.
Y él se acerca ya. Mira qué sorpresa tan grande. Dios usando una zarza. Y en medio de esa zarza se escucha la voz de Dios que le dice a Moisés: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, santo es. Dios hace como Él quiere, hermanos. Y Dios nos habla como a Él le parece. Desde donde Él quiera, su voz se hace sentir. Sea en sueño, visión, audible al corazón. Pero lo mejor que tenemos nosotros en este momento es el Espíritu Santo en nuestra alma y la palabra de Dios que nos ha sido dada. Y Él escucha la voz de Dios, y es ahí donde Dios le habla para que Él vaya a hacer su voluntad de sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Sabe cuánto tiempo desde el nacimiento de Moisés? 80 años. ¿Cuánto tiempo llevas en tu desierto? ¿Cuánto tiempo llevas en ese trato que el Señor hace? Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Es que Dios no está pidiendo una parte de ti, Dios nos está pidiendo a nosotros completicos para Él. Dios está pidiendo tu corazón completo, no por pedazos. Dios está pidiendo tu intelecto, tu físico, tu cuerpo, tu carrera, todo lo que tú eres para Él. Dios nos pide completo. Dios no es el Dios de las migajas. Las migajas que caen de la mesa, eso no va con el Señor. Eso va con otra clase de vida, eso va con otra clase de Dios. El Dios de la mentira, el Dios que vino para robar, matar y destruir, ese le gusta entregar migajas después de destruir a las personas. Nuestro Dios es el Dios que nos pide completo. ¿Sabe por qué? Porque el Dios nuestro también se entrega completo a nosotros. Es un Dios que no se limita para amar, ni para perdonar, ni para ayudar, ni para sustentar. Es el Dios que dice, clama a mí. Es el Dios que está ahí todo el tiempo y nos dice, no teman, no teman, yo estoy con ustedes. Es el Dios que nos ha mostrado tantas cosas, el Dios al cual nosotros podemos en tiempos difíciles clamarle, en tiempos que no son tan complicados también alabarle y glorificarle, y Él está presente con nosotros en todo momento. Es el buen pastor que ha dado su vida por ti y por mí. Y ese Dios maravilloso estaba con Moisés. En tercer lugar, ya Moisés estaba formado para enfrentarse al faraón y para ir donde estaba su familia y donde estaba el pueblo de Israel y empezar a explicar en una forma que no era muy amplia porque no era muy hábil para hablar, pero a través de Aarón, su hermano, que le sirvió de vocero, explicar qué, los planes que Dios tenía con el pueblo. Vivieron tiempos muy difíciles. Y fue el tiempo, mis queridos hermanos, de la liberación y el tiempo del liderazgo. Y fue un tiempo bien difícil. El trato que Dios hizo con Moisés en el desierto durante 40 años le permitió a Moisés dejar a Dios obrar. Y obró Dios con Faraón, enviando las 10 plagas. Envió Dios y obró Dios a través de la vida de Moisés y de Aarón en un pueblo como Egipto hasta quedar arrasado y destruido. Cada una de las plagas que vino sobre Egipto fue también la demostración de que Dios es el yo soy sobre los dioses que cada uno de aquellos lugares, de aquellas plagas que habían venido, tenían también y que adoraban los egipcios. Fue arrasado todo. Pero el escritor a los hebreos nos deja dos aspectos fundamentales. Primero, se celebró la Pascua antes de salir de Egipto.
Celebrar la Pascua antes de salir de Egipto era profetizar acerca de aquel que entregaría su vida en la cruz del Calvario. Venía la prueba más dolorosa para el faraón, y era que Dios iba a cortar al primogénito de cada uno de los habitantes de los ciudadanos de Egipto. El ángel de la muerte pasaría, y era necesario que los hebreos celebraran la Pascua y tomaran sangre de aquel cordero y lo untaran en la poste de su puerta o de su casa, para que al pasar el ángel no los tocara a ellos. Y entonces, hermanos míos, a medianoche se oye el gemir, se oye el lamento, el quebranto de alma, de corazón, de madres, de padres, que ellos, los egipcios, sin tener ninguna responsabilidad, sino el faraón y aquellos que le acompañaban, tuvieron que soportar. Pero la vida de los hebreos fue guardada. ¿Y qué enseñanza tan grande? Nosotros hoy, que tenemos al Señor Jesucristo, estamos blindados, protegidos por la sangre de Cristo, que quita todo pecado, que limpia toda maldad y que nos protege a nosotros también. No hay nada que venga a nuestra vida que no tenga un propósito de parte del Señor. Tú y yo como iglesia estamos guardados en las manos de Dios. Y de esas manos nadie nos puede arrebatar, nadie nos puede quitar. El pueblo de Israel experimentó esta prueba maravillosa de saber que toda su familia, sus primogénitos, sus hijos, pudieron salir de Egipto, y no solamente salieron de allí, sino que las mujeres de Egipto le entregaron a las hebreas sus ropas, sus alhajas, lo que ellas tenían, y el pueblo salió enriquecido de aquella prueba, de aquel tiempo de cautiverio. Fueron caminando hasta llegar a un lugar donde encontraron el Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel sale, Faraón nuevamente quiere mantenerlos cautivos y envía su ejército detrás de Israel. Pero ningún ejército de Faraón puede frenar los planes, los propósitos, ni al pueblo del Dios vivo y verdadero. Y entonces Moisés levanta su mano, extiende la vara que Dios le había dado, y el Mar Rojo se abre en dos. De cada uno de los lados, derecha e izquierda, dos paredes, dos columnas inmensas de agua que eran sostenidas por las manos de Dios, por el poder de la palabra que Dios permitió que Moisés hablara también, y la autoridad que había en él de parte de Dios. Y el pueblo se introduce, pasan por el medio del Mar Rojo, y cuando ya van avanzando aparece el ejército de Faraón, tratan de perseguirles, se meten en medio del mar y ellos mueren allí ahogados. El pueblo de Israel llega al otro lado, porque Dios siempre nos saca a un lugar donde podamos estar bien. Cuando ellos llegan a ese otro lado, las mujeres toman los panderos, cantan al Señor, danzan delante del Señor, adoran al Dios vivo y verdadero, y comprueban que el Dios vivo y verdadero ha cumplido lo que por fe Moisés inició en su vida, y lo que los padres de Moisés iniciaron con él, y lo que el pueblo se atrevió a creerle a Dios de lo que Moisés le había dicho, y empezaron a disfrutar de esa libertad, de esa obra maravillosa, y de saber que Dios les estaba acompañando. Que Dios nos siga bendiciendo y nos siga ayudando. Que podamos cada día acercarnos más al Dios que nos enseña, al Dios que está con nuestra familia, al Dios que suple todo lo que nosotros necesitamos. Por la fe Moisés vio y conoció al Dios vivo. Concluyo.
diciendo que Moisés fue protegido, levantado, sostenido, preparado para liberar y liderar al pueblo de Israel. Que Dios los bendiga. Quiero invitarles para que oremos, que quizás tu corazón puede estar cargado en el día de hoy y tú necesitas abrir ese corazón ante el Señor para que Él te ministre, para que por la fe tú empieces a ver la bendición que Dios tiene para tu vida, que puedas escuchar la voz de Dios en el desierto y que puedas caminar tomado o tomada de la mano del Señor. Iglesia, no desmayes, no temas. Iglesia, por la fe saldremos adelante. Padre, gracias te damos en este día. Eres Dios maravilloso, santo, poderoso y eterno. Eres el Dios que nos tienes en tus planes, en tus propósitos. Y los planes que tienes para nosotros son planes de bendición. En ningún momento piensas mal para nosotros. Todo lo que viene de ti es bueno, lo recibimos. Y pedimos, Señor, por los hermanos que se están perdiendo su fe, que están desanimados, que necesitan tu ayuda, para que tú les ministres tu paz, tu gozo, para que tú les reconfortes, para que podamos seguir adelante, Señor. Seguimos porque tú estás con nosotros. Y si el Señor está contigo, el Señor está conmigo, hermano, somos más que vencedores. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Señor, toma la carga de cada hermano, de cada hermana. Hay gente que ha sufrido mucho, necesita tu ayuda. Hay gente que en este día necesitan de tu pastoreo. Padre, eres Padre de misericordias, Dios lleno de amor. Tú te compadeces de nosotros, Señor. Y por eso te damos gracias. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y ella sigue trabajando la vida de cada uno de nosotros. Ahora quiero orar por los que no conocen del Señor y pedirle a Dios que te ayude. Decirle al Señor, Señor, bendice a cada amigo. Si tú hoy has escuchado la palabra, deseas abrir tu corazón al Señor, dile, juntamente con nosotros, Señor, en este día, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de cada uno de mis pecados. Te pido que con tu sangre preciosa los limpies, que me des una nueva vida, que tu Espíritu Santo venga a mí y yo tenga paz y gozo y que pueda seguir cada día conociéndote más y más. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si hiciste tu decisión de fe para seguir a Cristo, puedes comunicarte con el teléfono que aparece aquí y te atenderemos, te ayudaremos para la honra y la gloria del Señor. Amén. Ahora pasamos a la Cena del Señor, un momento conmemorable, un momento honroso, un momento donde bendecimos al Señor, recordamos la muerte de Cristo Jesús en la cruz y desde sus hogares usted puede participar de este acto solemne. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio muy grande poder en el día de hoy ministrar la Cena del Señor. Muchos estábamos esperando este tiempo y creo que hoy, primer domingo del mes de agosto de este año 2020, Dios nos regala esta gran oportunidad. Ustedes en su hogar y nosotros acá podemos ministrar este momento tan especial que nos ayuda a conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que este acto tan especial requiere toda nuestra reverencia, requiere también toda nuestra entrega, nuestra reflexión y de antemano creo que todos hemos hecho un tiempo de oración personal donde hemos puesto nuestras vidas delante de la presencia del Señor para que al acercarnos a la mesa del Señor, a la cena del Señor, podamos hacerlo con toda la reverencia y la dignidad que ella requiere. Quiero invitarles a orar. Ustedes allí, nosotros les dirigimos con nuestra oración como pastores y le damos gracias a Dios por este momento maravilloso. Señor, cuando tú
en tu palabra nos dices que debemos ministrar la cena y que al hacerlo lo hacemos, Señor, conmemorando la muerte tuya. Hoy, para nosotros como pastores, para la iglesia tuya, estamos diciendo que tú estás vivo y estamos anhelando tu pronto regreso. Pero mientras eso ocurre, nosotros acá en la tierra anhelamos con todo el corazón poder ministrar la cena en tu nombre. Dios mío, bendice a cada familia, a cada hermano y hermana que va a participar. Permite que ellos puedan disfrutarlo. Que el Espíritu Santo, Señor, en este momento sea llenando de gozo, sea llenando, Señor, de satisfacción nuestro corazón, porque anhelábamos, Señor, poder acercarnos a la mesa tuya y poder participar del pan y el vino. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu iglesia y te damos gracias. Amén. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, enseña esta verdad importante de la cena del Señor. Y él le dice a la iglesia: porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado. Y esto da un toque especial al momento de la administración de la cena y al momento de la exhortación que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia de los Corintios. Porque no es algo que lo aprendió de un hombre, no fue algo que los demás apóstoles le enseñaran, lo cual no hubiera sido malo, sino que Pablo hace énfasis que la exhortación y la enseñanza que él les está dando a la iglesia de Corinto acerca de este tema, la cena del Señor, lo recibió del Señor mismo. Qué maravilloso, ¿verdad, mis hermanos? Y el apóstol no se cansaba de repetirle a los hermanos, de enseñarle a los hermanos cosas que a veces ya se las había enseñado y se les había olvidado. Y él dice: para mí no es molesto volver a enseñarle las mismas cosas. Pero acá los hermanos habían descuidado su vida espiritual. Y cuando uno descuida la vida espiritual, Dios siempre manda una voz de exhortación a nuestro corazón para que corrijamos nuestro camino. Porque Él nos ama. Hermanito, hermanita, Él te ama. Aun si tú en algún momento, durante todos estos tiempos, te has sentido decaído en tu fe, te acercas al Señor y Él te da nuevas fuerzas. Si le has fallado, te acercas al Señor, pedimos perdón por nuestros pecados y el Señor nos perdona. Pero lo más importante es saber que al acercarnos al Señor, siempre le encontramos y que hoy podemos disfrutar, unidos en un mismo espíritu, unidos en un mismo sentir, unidos por la palabra del Señor, de este gran privilegio como es la cena. Entonces el apóstol dice: ¿qué le enseñó a la iglesia que había recibido desde el Señor? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. No escatimó ningún esfuerzo ni oportunidad del Señor para compartir con sus discípulos. Momentos agónicos, que fue lo que el Señor vivió la noche que fue entregado. Momentos antes Él se reunió con sus discípulos y compartió. Tuvo ese privilegio, los discípulos tuvieron ese privilegio ellos, y el Señor lo deja en nuestras vidas. No importa la circunstancia que vivamos, no importa la situación que estemos atravesando. Recuerda que la iglesia del Señor no es el templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos la iglesia del Dios vivo y verdadero. Él mora en nosotros. Y ese mismo Espíritu que está aquí contigo, conmigo, con nosotros, como familias, es el que está en todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y en esos momentos difíciles tenemos esta gran oportunidad. Jesús tomó pan. Tomemos el pan y presentémoslo al Señor en este momento, dándole gracias porque nuestro Dios es muy bueno. Y dice que habiendo dado gracias, ¿qué hizo el Señor? Lo partió.
Dios, te damos gracias por este pan que nosotros vamos a tomar, consumir en tu nombre. Simboliza el cuerpo tuyo partido por cada uno de nosotros, molido por nuestros pecados. Y tu palabra dice que por esa llaga tuya nosotros hemos sido curados. Y a través del velo de la carne tenemos libre entrada a la presencia tuya. Y nos gozamos, Señor, que podemos tener comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y que somos hijos tuyos, nuevas criaturas. Y hoy te damos gracias por lo que fue ese velo del templo que se rasgó en dos, simbolizando que el velo de tu carne nos dio libre entrada a la presencia del Dios Santísimo, a la presencia del Padre. Y Jesús, nos dice el apóstol Pablo, partió, lo dio y le dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comemos todos el pan. Asimismo, el Señor tomó también la copa después de haber cenado. Y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Al tomar la copa, recordamos que simboliza la sangre de Jesús. Sangre que nos da la vida, sangre que nos da la paz y sobre todo sangre que limpia el pecado y quita la maldad del corazón del hombre. Nada ni nadie nos puede limpiar a nosotros de nuestros pecados, ni lo puede quitar de nuestro corazón la maldad como la sangre de Jesucristo. Y esa sangre derramada, la sangre de Cristo, santa, sin mancha, sin ningún pecado que se hallase en su boca, esa sangre nos ha dado a nosotros esa tranquilidad y esa conciencia limpia delante de su presencia. Tomamos todos de la copa. Señor, habiendo participado del pan y del vino, te damos infinitas gracias por este privilegio. Bendigo la iglesia tuya, a cada hermano y hermana, a cada persona que hoy, Padre, con regocijo disfrutamos de este gran momento. Bendigo tu iglesia, bendigo tu nombre. Haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de todo lo que tú nos has dado. Y permite, Señor, que muy pronto podamos disfrutar de la cena contigo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un resto de día muy especial, muy edificante. Compartan con su familia, compartan con las personas que puedan hacerlo a través de las redes y que hoy la bendición de Dios abunde sobre la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y después de todo esto, viene la instrucción para los niños. El tiempo donde Moncho el oso, domingo a domingo, instruye a los niños. Dios les bendiga. Hola amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Todos estos días hemos estado aprendiendo sobre la palabra de Dios y sobre muchas cosas que Él nos enseña. Pero hoy vamos a aprender una cosa, y es que Dios quiere que tengamos amigos. A Él le gusta que nosotros podamos tener amigos. Nuestros amigos no tienen que ser iguales a nosotros, pueden ser diferentes. De eso se trata, de aprender unos de otros. No solo diferentes físicamente, sino en el corazón y en la forma de ser, que podamos aprender del carácter de otras personas. Eso es muy chévere. Jesús nos enseña
que nosotros podemos ser amigos. Le digo a sus discípulos que ahora no los iba a llamar siervos, sino sus amigos. Y eso quiere decir que la amistad es muy importante, porque un amigo es una persona a la cual le abres tu corazón y le cuentas tus cosas, buscas que esa persona te escuche, le cuentas tus miedos, también comparten gustos y sobre todo esa persona también te puede aconsejar. Por eso es muy importante que sepas escoger tus amigos. No todas las personas saben dar buenos consejos, tampoco todos los amigos son para contarles todas las cosas, pero sí es muy importante que puedas tener muchos amigos, que puedas compartir con ellos y aprender unos de otros. Ahora vamos a hacer una actividad muy especial. Es una actividad para poderle dar un regalo a nuestros amigos o a tu mejor amigo o a alguien que tú quieras mucho. Bueno, chao amiguitos. No crean que me olvidé de hablarles del espacio para los más chiquitos. Así que después de la actividad, quédense conmigo que les voy a explicar en qué consiste la actividad de hoy para los niños que están entre 0 y 5 años. ¡Chao! Como les había prometido, hoy vamos a tener una actividad muy especial para los más chiquitos en casa. Ellos en sus primeros años están en una fase sensoromotora. Por eso es importante el desarrollo sensorial y el movimiento. Debe ser un movimiento libre y autónomo, donde los papitos podamos ser observadores y acompañantes en esta etapa. Ellos deben estar en contacto con diferentes materiales para que tengan sensaciones diferentes. Por ejemplo, casi todas las cosas que ellos tienen son de plástico. Los teteros, los chupos, los juguetes. Por eso es importante que le demos otros materiales para que puedan sentir otras texturas. Hoy vamos a realizar una provocación con los materiales que tenemos. No les vamos a decir qué tienen que hacer, ni cómo, ni para qué, ni vamos a insinuar ni hacer ejemplos. Solo vamos a disponer los materiales que tenemos para que nuestros hijos puedan experimentar otras texturas y puedan crear juegos a partir de los elementos que tienen. Entonces, vamos a ver el siguiente video para que veas cómo puedes disponer los materiales para que ellos puedan experimentar.
juego es libre hasta que ellos se cansen. Pueden durar 5 minutos, como pueden durar 10 o 15 minutos. Lo importante es que puedas hacer este tipo de actividades continuas y que solo seamos observadores. No nos metamos en el juego de los niños. Así vas a poder ver la imaginación de ellos, vas a dejar que su creatividad crezca y también vas a poder conocer a tu hijo, qué texturas les gusta, cuáles no les gusta y qué pueden crear a partir de los elementos que les ofrecemos. ¡Chao! Hemos compartido otras reflexiones bíblicas en nuestra página web. Para escucharlas, haz clic en la pestaña Sermones. Además, creamos una serie de devocionales que esperamos puedan ayudarte en este tiempo. Para descargarlos, ingresa a la pestaña Recursos y en la sección Devocionales encontrarás el botón que te llevará a cada uno. Ahora también podrás ver nuestro servicio online desde nuestra página web. Es muy sencillo. Ingresa a www.iglesiaebenecercentral.com, haz clic en la pestaña Iglesia Online y podrás ver nuestro último servicio en línea. Desde nuestros hogares seguimos siendo una gran familia. Para suscribirte en nuestro canal de YouTube es muy sencillo. Cuando estés escuchando nuestro servicio online, verás una pestaña que dice Suscribirse. Haz clic y serás parte de nuestra comunidad online. También puedes hacerlo desde nuestra página web.